Para comenzar a hablar de simulación en términos de un software que nos permita resolver problemas complejos, vale la pena que comencemos por establecer alguna terminología básica que estaremos utilizando de ahora en adelante. El atributo, en términos puntualmente del software Simio, que es el que estaremos trabajando durante el curso, es la característica propia de una entidad. La entidad es el objeto generado en un modelo y que se mueve a través de ese modelo. Por ejemplo, si estamos hablando de que vamos a simular la llegada de clientes a un banco, la entidad es el cliente. Pero si tenemos diferentes tiempos de atención al cliente, por ejemplo, dependiendo del tipo de cliente del que estemos hablando, la entidad sigue siendo el cliente y el atributo sería el tiempo de atención a cliente. El tercer aspecto importante que debemos tomar en cuenta es el escenario. Y el escenario es una situación o condición posible bajo la cual puede funcionar un sistema. Y esos escenarios se componen de controles, respuestas, réplicas y tiempo transitorio o tiempo de arranque. El siguiente aspecto, el siguiente término importante es el modelo de simulación. Y el modelo de simulación es una descripción de un sistema hecha con suficiente detalle como para poder medir su estado en el tiempo. Los modelos se caracterizan por los cambios de estado que experimenta el software de simulación, usando el modelo precisamente para poder conocer cuál es la evolución de ese modelo a lo largo del tiempo. Y la variable es la característica que afecta a todo modelo de simulación. Ahora bien, si comenzamos a hablar del proceso de simular, hay varios aspectos que debemos tener en cuenta previo a llevar a cabo un proceso de simulación. Uno de ellos es que no todos los problemas se solucionan utilizando simulación. Cuando estamos hablando de problemas sencillos, de problemas que no tienen demasiadas variables, existen métodos menos complejos de solucionarlo como investigación de operaciones o administración de operaciones. Así que cuando nosotros queremos llevar a cabo el análisis de sistemas altamente complejos, y complejos es por la enorme cantidad de variables que inciden en él, es cuando conviene utilizar simulación. Ahora, en ese proceso de simulación, el problema fundamental de ello es la variabilidad. Si nosotros tenemos sistemas que no tienen variabilidad en demanda, variabilidad en tiempos de proceso o variabilidad en tiempos de atención, no habría necesidad de simular. Simulamos justamente porque en los sistemas aparece ese problema de variabilidad. Y lo principal que debe resolverse es de qué manera tratamos esos problemas de variabilidad, de qué manera gestionamos la variabilidad con la intención de que se disminuya el riesgo o se disminuya la incertidumbre en la manera en la que trabajan los sistemas. Algunas áreas en donde comúnmente se aplica simulación es en producción industrial, en ingeniería civil y gestión de proyectos. En inteligencia militar es muy utilizado ese concepto de simulación, en cadena de suministro y distribución, en modelos de tráfico y transporte, en procesos de negocios, en gestión hospitalaria, cada día es más utilizado, por ejemplo, este proceso, y en aeropuertos es algunos de los lugares en donde últimamente se ha llevado a cabo la simulación. Ahora bien, entrando directamente al uso del software. Si nosotros abrimos el programa Simio, que es el que vamos a estar utilizando durante el semestre, se van a encontrar con que esta es su interfase. Rápidamente vamos a revisar los elementos que conforman la interfase. En la parte superior tenemos todo el área de menús. Después, cada que seleccionamos alguno de los menús, aparecen, como ya estamos todos acostumbrados, las diferentes opciones a manera de iconos muy gráficamente de las opciones que disponemos dentro del programa. Después tenemos el área de navegación en la parte derecha, el área de propiedades. Esta área de propiedades en el software es muy importante. Todo lo que nosotros vamos a configurar
de tiempos, de características de las variables, todo lo que tiene que ver con las propiedades del modelo, lo vamos a controlar en esta parte de propiedades. Después, del lado izquierdo, tenemos las librerías. Tenemos una librería estándar, una librería de flujo, que a continuación comenzaremos a explicar cada una de ellas, el área de trazo o el área de dibujo, y después nos vamos a encontrar que tenemos 4 pestañas dentro de las cuales vamos configurando todo lo que sucede en el simio: Facility, Process, Definitions, Data y Resultados. Vayamos revisando rápidamente cada una de ellas. En la ventana Facility tenemos todos los elementos con los cuales vamos a conformar los problemas a resolver mediante simulación en simio. Source nos sirve para generar entradas de entidades. Sink nos sirve para generar las salidas de esas entidades. El principio básico de cualquier programa de simulación es que yo necesito generar llegada de entidades y necesito generar salida de entidades. Si yo no genero la salida de entidades, no voy a tener resultados. Después tenemos server, con el cual vamos a configurar todos los procesos que suceden en el sistema que estamos tratando de simular. Otro que nos permite definir procesos es el workstation. Básicamente ahora como concepto les planteo que la diferencia entre el server y el workstation fundamentalmente está condicionada por el consumo de materiales. Server no consume materiales, workstation sí consume materiales. Más adelante nos quedará claro este concepto. Después está Combiner, que nos va a permitir agrupar, generar lotes, bloques de diferentes entidades. Pensemos, por ejemplo, 12 botellas de refresco que se tienen que agrupar en una caja que nos va a contener esas 12 botellas de refresco. Eso lo hacemos con Combiner. Y después con Separator es la parte inversa. Pensemos en que llega a una tienda una caja con 12 botellas de refresco y yo voy a tener que separar esa caja en 12 entidades. Llega una entidad que se llama caja y de ahí se generan 12 entidades que se llaman botellas. Eso lo vamos a generar con la opción Separator. Después, otro de los fundamentales que vale la pena que expliquemos ahora es vehículo y worker. Después regresaremos sobre source. Vamos ahora a explicar el concepto de vehículo y worker. Si yo necesito transportar, mover entidades de un lado a otro, lo hago a partir de un vehículo o lo hago a partir de un trabajador. La función que hacen estas dos opciones es mover entidades en el sistema. Después tenemos 2 nodos, el nodo básico, el nodo de transferencia y 4 conectores, el conector, el pad, el timepad y el conveyor. En la librería de flujo tenemos básicamente las mismas opciones. La única diferencia entre la librería estándar y la librería de flujo es que si nosotros tenemos que simular algo que está relacionado con un flujo, pensemos en gas, en petróleo, en agua, todo lo que debe de simularse y que corre por tuberías y que tiene que ser almacenado en tanques, lo llevaremos a cabo a partir de la librería de flujo, pero básicamente las opciones son las mismas. Ahora bien, si ustedes insertan un source en el área de dibujo, si se fijan aquí yo di un clic y después lo inserto en el área de dibujo de esa manera, y después del source yo genero un server y después del server un sink, que sería algo muy similar a decir, llegan clientes al cajero de un banco, son atendidos y se van. Al nosotros seleccionar cualquiera de estos objetos, si se fijan, aparecen varios elementos. El primero de ellos, al inicio de cada uno de los objetos, aparece un rombito color gris. Si yo le doy clic a ese rombito color gris, aparece Input Server. Esta parte se llama Input Server.
Hacia la derecha aparece un rombito color azul. Ese es Output Server o nodo de entrada, nodo de salida. ¿Cuál es la razón por la cual uno es gris y el otro es azul? El nodo gris es simplemente un nodo básico y el nodo azul es un nodo de transferencia. Quien determina la ruta que van a seguir las entidades en Simio es el nodo de transferencia. Todos los elementos tienen un nodo de transferencia y ese es el que me deja claro cuál es la ruta que tendrán que seguir las entidades a lo largo del sistema. Así que el nodo de transferencia en el software es muy importante. Después, si se fijan en la parte de abajo del server aparece una línea verde y esa línea verde es el input buffer y la que aparece del lado derecho es el output buffer. Y en la parte de arriba tenemos otra línea que es la línea de procesos, así que cada uno de los elementos de Simio está conformado por el input buffer, el output buffer, el nodo básico, el nodo de transferencia, la línea de proceso y la característica, la propiedad del elemento de Simio que determine el tipo de trabajo que se va a llevar a cabo. Estos elementos un poco más adelante van a ser muy importantes, ya que las estadísticas sobre todo yo las genero en determinada parte de los elementos. Tal vez yo quiero saber cuánto llega a un servidor, cuánto se queda dentro del servidor, cuánto sale de un servidor, pero también quiero saber qué es lo que sucede dentro del servidor o qué es lo que sucede en la lógica de ruta de las entidades en el software. Así que todos estos elementos más adelante van a ser muy importantes. Ahora vayamos a los conectores. Yo tengo, como mencionamos previamente, 4 posibilidades. Las 4... el punto de partida básico de las 4 es exactamente el mismo. Conecta, como si estuviéramos haciendo un diagrama de flujo, todos los elementos de Simio entre sí. La diferencia es que el conector no tiene ninguna relación con tiempo o velocidad de desplazamiento. Si yo voy a simular algo en donde la distancia, el tiempo o la velocidad de mover entidades de un lado a otro no es significativa o incluso no existe, yo voy a utilizar conectores. Pero si hay de por medio cierto desplazamiento a cierta velocidad, por ejemplo, de trabajadores o de transportes, yo tendré que utilizar path. Si yo tengo perfectamente identificado el tiempo de traslado de un elemento a otro, habré de utilizar time path. Y si yo voy a hacer, por ejemplo, un transporte mediante bandas transportadoras, entonces bandas transportadoras lo tendré que hacer a partir de un conveyor. Estos 4 son los que me permiten unir y establecer la lógica de funcionamiento del software. Si yo lo dejo sin conectores, el Simio funciona a partir de un concepto que se llama espacio libre y lo que hace el espacio libre es que se va del nodo más cercano, del nodo de salida, al nodo más cercano. Así que si por ejemplo yo tengo establecido de esta manera la lógica de programación en el software, de aquí va a identificar cuál es el nodo más cercano, el cual va a ser ese, porque este le queda más lejos. Así que si yo lo organizo de esa manera, no necesitaría establecer ningún tipo de conector, ya que el software de manera automática va a ir de aquí a aquí, porque son más cercanos entre ellos, y va a ir de aquí a aquí, porque son más cercanos entre ellos. Pero ¿qué sucede si yo hago esto? Pues entonces ahora las entidades se van a mover de aquí a aquí, porque es el nodo más cercano, y no van a pasar por el servidor. Así que ahí no estaría haciendo lo que yo quiero. La manera de utilizar los conectores, utilicemos por ejemplo path, es dar clic y voy a unir un nodo con otro nodo.
Si yo doy doble clic en el pad, entonces uno este con este y sigue pidiéndome conexiones y yo puedo conectar este con este y así sucesivamente hasta que yo seleccione la tecla Escape para indicar que he terminado de hacer conectores. Igual funciona con los servers, igual funciona con los workstations, con los vehículos. Si yo doy doble clic, puedo generar o puedo insertar, más bien dicho, elementos, varios elementos al mismo tiempo dentro del área de trazo. Si ustedes observan, esta área tiene cuadritos. Cada uno de estos cuadros está preconfigurado para que funcione como 1 metro. Así que si yo lo acomodo de esta manera, yo estoy teniendo entre el source y el server 6 metros de distancia. Y entre el server y el sink 4 metros de distancia. Esto resulta relevante, porque si yo lo hice con pad, esos 4 metros de distancia por default ya viene preconfigurada una velocidad de desplazamiento, la cual por supuesto que después podremos cambiar para ir de un elemento a otro. Ahora bien, vamos revisando la ventana de propiedades y eso lo haremos seleccionando el source. Si yo doy doble clic sobre el nombre, yo voy a tener la posibilidad de ir cambiando los encabezados que gráficamente voy a estar manejando. Por ejemplo, llegada clientes. Si ustedes se fijan, yo puse llegada-clientes. El simio no permite ni espacios ni acentos, con la finalidad de poder facilitar el análisis. Así que si yo quiero poner el nombre de llegada de clientes, no lo puedo hacer llegada espacio clientes, lo tengo que hacer llegada clientes. Al server demos doble clic y le podemos poner cajeros. Y en el sink demos doble clic y pongamos salida-clientes. Así que yo aquí estoy configurando el esquema básico de al banco, llegan clientes, son atendidos y se van. Si yo selecciono el source, que ahora se llama llegada clientes, del lado derecho ustedes van a encontrar la ventana de propiedades y aquí es en donde comenzaremos a configurar los elementos fundamentales. Por ejemplo, ¿qué tipo de entidades llegan? Por default me genera una default entity. Si yo quiero cambiar el nombre a esa entidad para que se llamen, por ejemplo, clientes, del lado izquierdo acá abajo se van a encontrar una flechita que dice Model Entity. Selecciono, doy clic y entonces a esa entidad yo le voy a cambiar el nombre y vamos a ponerle cliente. Esta es la que va a estar moviéndose a lo largo de toda esa lógica de la ruta que van a seguir las entidades llamadas clientes. Así que si yo selecciono el source llegada cliente, aquí ustedes se darán cuenta que en el entity type ahora dice cliente y solamente me aparece uno porque solamente generé un tipo de cliente. Si yo generara otra entidad y a esta entidad le llamara, por ejemplo, proveedor, suponiendo que vamos a simular algo en la que es importante tanto el cliente como el proveedor, entonces acá al seleccionar el tipo de entidad yo puedo seleccionar qué es lo que está llegando, cliente o proveedor. El proveedor no lo necesitamos, así que lo selecciono y suprimir. Vamos a suponer ahora totalmente de manera hipotética que es un cajero al que llegan clientes, aquí es un cajero al que llegan clientes y que llegan con un tiempo de intervalo, es decir, cada cuando llegan los clientes, aquí en tiempo de intervalo, yo voy a seleccionar que llegan, por ejemplo, con una distribución exponencial de cada 5 minutos. Entonces, aquí dice que llegan con una distribución exponencial de 5 minutos.
porque podrían ser 5 segundos, 5 días, 5 semanas. Entonces yo aquí me aseguro que la unidad son minutos. Las distribuciones, es muy importante que cuando nosotros configuremos el tipo de distribución, inicialmente yo establezca la palabra random. Entonces le pongo random.exponencial o random.uniforme o random.triangular, etc. Y después de que yo he puesto que de manera aleatoria voy a tener cierto tipo de distribución, es muy importante que yo abra el paréntesis y escriba los parámetros correspondientes. Si yo escribo los parámetros de manera incorrecta, como podría ser una distribución normal en la que solamente pongo la media, me va a marcar en rojo que estoy cometiendo un error. Y acá abajo me va a marcar una pequeña orientación de cuál es el tipo de error que estoy cometiendo. En este caso, por ejemplo, dice el error es que no estoy especificando correctamente los parámetros. ¿Por qué? Porque yo tendría que decir que la distribución normal tiene una media de 2 y después una desviación de 1. Y en ese caso deja de marcarme el error. Ahora, llegan clientes con una distribución normal de 5,1 minutos y son atendidos en el cajero con una distribución triangular, por ejemplo, de 5, 7, 8 minutos para después salir del banco. Esa sería la manera en la que nosotros configuramos este ejemplo clásico de investigación de operaciones. Y después salen. Supongamos que vamos a simular el modelo durante 8 horas, así que nos vamos ahora a la pestaña Run y en el tiempo de terminación de la simulación yo aquí puedo especificar que lo voy a simular durante 8 horas. Y después damos clic y nos daremos cuenta cómo los triangulitos comienzan a desplazarse en el modelo. En la parte de abajo vamos viendo el porcentaje de avance y vamos teniendo la cantidad de horas en las que la simulación va. Si se fijan, va considerablemente lento. Acá arriba, en factor de velocidad, yo puedo decirle que no vaya tan lento, que vaya a 50 y comienza a avanzar más rápido. Y si yo le digo que vaya a 100, comienza a avanzar mucho más rápido, como para ir viendo el flujo que están teniendo las entidades en el sistema. Aquí ya nos podemos dar cuenta que se está generando una cola considerable. Y si yo no quiero pasar por ese proceso de ir viendo gráficamente cómo va avanzando la simulación, entonces yo en Fast Forward la aviento hasta el final sin ir viendo cómo van avanzando. ¿En dónde veo los resultados? En la pestaña de resultados. Y en esa pestaña de resultados encuentro las estadísticas básicas. No quiere decir que no se puedan generar más estadísticas. Aquí solamente tenemos las básicas. En donde tenemos separado por tipo de objeto. Entidades, pad, server, sync. Y si yo quiero conocer, por ejemplo, el porcentaje de ocupación del servidor, entonces busco dentro de la clasificación del server, el server cajero, porque puede haber más de un server, y en la parte de capacidad, y yo encuentro que el porcentaje de utilización del servidor es 99.99%. El número total de clientes es 97. El número de clientes creados y el número total de clientes que salieron, que aquí si se fijan dice número destruido quiere decir salió del sistema y eso para nosotros significaría que se fue del banco, es 72, así que se quedaron después de 8 horas de simulación 25 personas esperando a ser atendidos. Entonces los resultados los encontramos aquí.
Simio funciona a través de dos paradigmas de programación. Uno de ellos es de manera gráfica, tal como lo hicimos aquí, y otro de ellos es a partir de procesos. Más adelante revisaremos cómo se configura a partir de procesos. Por lo pronto, para tener solamente el concepto claro, creo que la mejor manera de entender en qué momento vamos a programar utilizando la parte gráfica y en qué momento vamos a utilizar la parte de procesos es la siguiente. Si es algo que en el sistema requiere de que las entidades se muevan, lo vamos a configurar en la parte gráfica, es decir, en este caso pusimos, por ejemplo, los clientes se mueven de la llegada al cajero, entonces eso lo hacemos de manera gráfica. Pero, por ejemplo, si dentro del cajero el cajero consume determinado tiempo en preguntarle qué es lo que va a hacer, consume otro tiempo en atenderle, consume otro tiempo, por ejemplo, pensemos en que alguien llega al banco y pide una cantidad importante de dinero que no tiene en ese momento, consume otro tiempo en solicitar el efectivo y pedirle al cliente que tome asiento en lo que le preparan su dinero. Todo ese tipo de cuestiones que no requiere propiamente que los clientes se estén desplazando en el modelo, se configuran a partir de procesos. Así que el criterio que nos permite diferenciar, creo yo, más claramente cuándo utilizar la parte gráfica, cuándo utilizar la parte de procesos es: las entidades se tienen que mover en el sistema, parte gráfica. No se tiene que mover en el sistema porque requiere de otros procesos en donde no está directamente involucrada la entidad, procesos. Ahora, para yo poder hacer alguna modificación al sistema, después de haber corrido la simulación, es muy importante que yo seleccione el botón Stop. Esto comúnmente genera problemas. Si yo quiero, por ejemplo, modificar ahí la llegada de clientes, si se fijan, no puedo hacerlo, están en gris y no puedo hacer ninguna modificación, porque tengo que terminar de correr la simulación. Y cuando yo termino de correr la simulación, ahora sí puedo hacer modificaciones. Créanme, parece obvio, pero conforme vayamos haciendo ejercicios, se van a dar cuenta que es muy común que olvidemos terminar la simulación. Así que creo yo que con este breve contexto es más que suficiente para comenzar a desarrollar algunos ejercicios. Iremos de los más básicos a los más complejos, con la finalidad de poder familiarizarnos con la manera, sobre todo, en la que se configuran y programan los elementos en Simio.